La lucha sindical no es de un solo trienio, de una sola persona o de un grupo de maestros. Hay cosas que tal vez se iniciaron hace muchos años y que nos tocará a nosotros terminar. En ese sentido, nosotros vamos impulsando nuestros propios logros, nuestros propios objetivos. Quisiéramos dejar un sindicato moderno, un sindicato a la altura de un magisterio que va atravesando la tercera década del siglo XXI, un sindicato que requiere hacer un serio ejercicio de revisión, evaluación de su norma estatutaria y reglamentaria, un magisterio que necesita voltear a ver las normas y reglamentos que nos permiten desarrollar nuestra práctica docente, un magisterio que requiere unas oficinas adecuadas a nuestro tiempo. Este edificio data del año 68, era secretario general don Sixto Nogués, cuando se construye esta L que conocemos. 3 años atrás se había construido el auditorio, no en las condiciones que lo conocemos hoy, era un galerón en donde se celebra la elección del año 1970 de la dirigencia sindical, pero este edificio data del 68, está cumpliendo 54 años. En aquellos años éramos alrededor de 25,000 maestros. Hoy somos una membresía de más de 105,000 maestros. Algunos compañeros maestros, siempre críticos, propositivos, nos han dicho que si en escaleras, ¿por qué no ponemos un semáforo que diga suba o baje? Porque son escaleras que fueron construidas para un magisterio para 25,000 maestros en toda la entidad. Hoy somos un magisterio, ya lo decíamos hace un instante, no solamente en número, sino en talento, capacidades y talante también. Una membresía integrada por más de 105,000 maestros, en donde el edificio ya se nos hace insuficiente e inadecuado para dar un servicio adecuado, propio, humano, profesional al magisterio de hoy. Cuando se construye este edificio, en el 68, estamos reconociendo que el Comité Ejecutivo Estatal tenía 7 integrantes. Hoy somos 35 integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. Es como si Felipe González se quisiera poner el traje de la escuela primaria, cuando hoy tiene 35 años de edad, pues ya no le queda. Es un traje que ya nos queda corto. Y lo mismo nuestras normas, ¿eh? Hablaré del estatuto. Sí. Nuestro estatuto fue revisado y actualizado por última vez en el año 2002. O sea, está cumpliendo 2 décadas. Sí, eso iba. Con todo ese bagaje, con todo ese conocimiento que tiene el secretario general del CENSEM, pues, seguramente ya está pensando en esto, ¿no? En modernizar, en ponerle atención a fenómenos que hace 20 años eran impensables, ¿no? Incluyendo las clases a distancia y el uso de las tecnologías y todo eso. Sí. Es una gran historia la de la educación en el Estado de México, la formación de maestros. Digo, tendríamos que echar una vuelta atrás para recordar las escuelas amigas, ¿no? Que así se les llamaba a las escuelas de primeras letras. Pero bueno, no nos vamos a ir tan atrás. Hablaba yo del estatuto 2002, tiene 20 años. Nuestra base reglamentaria está un poquito más caduca en correspondencia a las características de nuestra sociedad y a las características de un magisterio que, insisto, atravesamos la tercera década del 21. Nuestro reglamento de el fondo pensionario
vamos caminando para los 40 años. Fue emitido en 1985. Era secretario general el maestro Héctor Luna Camacho. Ujú. El reglamento del Fondo de Retiro y Fallecimiento fue en 1986. También vamos para 40 años. Era secretario general don Mario Domínguez Flores. De eso podríamos decir que muchos maestros iniciaron su ejercicio docente y se jubilaron con esa reglamentación. Pero ya cambió mucho. Sí, Hablaré de otros números. Por ejemplo, en el reglamento pensionario, ya dije que se instituyó y publicó su reglamento en 1985, siendo su primer director, por cierto, don Agripín García Estrada, fundador del sindicato en el 52. En el 85 no hay beneficiarios, porque se está fondeando económicamente. Pero para 1986 tenemos una plataforma de beneficiarios de 15, 16 maestros. Y tú me dirás, ¿a poco pagan pensiones, maestro? Pensiones no, esa es obligación de nuestro Instituto de Seguridad Social. sí. Pero debo de presumir este fondo porque es único a nivel nacional. No hay un sindicato como este que pague complementos de pensión a los maestros, que desde mi punto de vista son quienes más lo necesitan. Yo lo he definido así, que son tocados por el infortunio. ¿Quiénes son? Los que se inhabilitan motivo de una enfermedad no profesional o los maestros que llegan a fallecer por un motivo ajeno al servicio profesional. A ellos, a ese sector de maestros, el ICEMIM les paga una parte proporcional de su pensión en correspondencia a sus años de servicio ejercidos. Ejemplo, podría decir el 60% de tu pensión que te podría corresponder. Y el sindicato hace una suma de esfuerzos con el ICEMIM para pagarte el 40%. Y hacen el 100%. Es un ejercicio único a nivel nacional. Me preguntabas cuántos hoy tenemos, pero primero déjame ir a la base de cotizantes. En aquellos años éramos alrededor de 40,000 maestros. Hoy somos más de 105,000. Podríamos decir que se duplicó la membresía. O probablemente, inclusive, regalando la jugada, te diría, se triplicó, que no lo es. Tampoco se duplicó, más o menos. Pero en materia de beneficiarios, hoy traemos una nómina aproximada de 1,500 compañeros. O sea, de 15 a 1,500. Y ahí no podríamos decir que se duplicó, se triplicó. No. Se multiplicó, sería el concepto correcto. Y que necesariamente necesitas hacer una revisión de su base reglamentaria que le permita un mejor funcionamiento, pero no solo eso, sino garantizar los beneficios de este fondo para las próximas generaciones. Ese es el gran reto que traemos. Nosotros, de alguna manera, en mi caso, tengo 34 años de servicio. Yo podría decir, bueno, ese segurito ya me tocó. Sí. Gracias por no habérmelo dado. Inclusive yo, a modo de broma, les he dicho, pues yo dispuesto siempre a colaborar más, pero no a ser beneficiario del fondo. ¿Quién quiere ser? Por eso dije, pues, es en beneficio de quienes son tocados por el infortunio. Yo ya lo gocé, ya me acompañó ese seguro. Lo más importante para una generación como la mía es garantizar que este seguro siga vigente para las próximas generaciones de maestros que inclusive en este momento ni siquiera sueñan con ser maestros, pero van a llegar a formar parte de la mejor organización sindical independiente de trabajadores de la educación.
¿En dónde más tiene que trabajar el sindicato para actualizar todos estos reglamentos y todos estos Bueno, estatutos, todas estas normas? tenemos que crear algunos otros. Son necesarios plantearlos. Tal vez como base inicial reglamentaria. Como por ejemplo, ¿cuál? Actualizar adicional a estos dos que ya traté, el reglamento del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple, que viene de 1992. Está cumpliendo 30 años y no hemos hecho nada. Nomás para darte datos de ese fondo. En 1992 cotizábamos 10,000 pesos. Mucha lana para ahora. Nada más que en 94 hubo una reestructuración financiera a nivel Sí, país. y se quedó en 10 pesos. Ya lo dijiste tú, Sí, sí, en sí. 10 pesos. Sí. A la fecha, ese fondo no se ha reestructurado y desde mi punto de vista, obligados estábamos a hacerlo desde el 95, a repensarlo, replantearlo y actualizarlo. De eso han pasado 30 años. Hoy el magisterio cotiza 23 pesos y en el pasado consejo, los delegados, por iniciativa de ellos, reitero, por iniciativa de ellos, la cuota crecerá en próximas quincenas a 100 pesos, quincenales. Sí. Y lucharemos en la actualización de este reglamento por una mayor transparencia en el manejo y administración de los recursos. Porque también la banca ya se modernizó. O sea, de los bancos que conocimos y del funcionamiento del bancario que conocimos en 1992, hoy queda muy poco, porque todo se modernizó. Para esa época, yo estoy seguro que tú ya habías visitado bancos, era impensable para nosotros conocer los cajeros automáticos. No, no, no. Hoy tú llegas a un cajero, es más, hoy, que no lo practico yo, pero sí lo he visto, sin tarjeta llegas, tecleas números, aquí está tu dinero o depositas dinero. Tú puedes saber hoy cuál es tu estado de cuenta, ni siquiera yendo al banco. Simplemente con una aplicación en tu computadora personal que es el teléfono Ujú. y accedes. Y creo yo que ese fondo tiene que alcanzar ese sentido de transparencia. A ver, en el teléfono, ¿qué cantidad tengo en mi fondo de ahorro para la jubilación y apoyo múltiple? Somos partidarios por completo de la mayor transparencia. Somos partidarios de que el magisterio de hoy debe de contar con la práctica sindical y de un sindicato ad hoc a los tiempos que nos ha tocado vivir. Reglamentos que no tenemos, por ejemplo. Nos falta impulsar, si quieres de manera incipiente, pero que haya algo que diga cómo vamos a administrar los centros vacacionales del magisterio. Necesito un reglamento que nos oriente y guíe en el terreno del funcionamiento de la dirección de la unidad jurídica del magisterio. Necesito un reglamento incipiente, no importa que sea apenas un diseño de reglamento, pero lo necesitamos. Un reglamento para el impulso del mantenimiento y desarrollo de nuevas obras en favor del magisterio estatal. Al menos que ese comité, órgano, comunidad de maestros, no sé cómo se le llame, pero tiene que haber algún órgano al interior que diga, ¿nos es necesario un nuevo edificio? Ujú. ¿Lo necesitamos los maestros? No, podemos, correcto, que no se haga.
necesitamos una unidad deportiva. ¿Es necesaria? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Van a ir los maestros a hacer deporte? ¿O será un ejercicio ocioso? Necesitamos un instrumento que regule el desarrollo e impulso de nuevas obras. Necesitamos mayor transparencia en todos estos procesos. Esos diría que son los más urgentes, los que tienen que abordar con Son los mayor urgencia. internos. Ajá, Esos son internos. ajá, Todos tienen urgencia. Voy a hablar ahora de los externos. ajá. Por ejemplo, el reglamento de condiciones generales de trabajo de los servidores públicos docentes, que para nosotros es nuestro contrato colectivo de trabajo. Sí. Algunos maestros dicen que haya un contrato colectivo de trabajo, pues ya lo tenemos. Lo que necesitamos es modernizarlo, es impulsar que se actualice. Yo pensaría que de manera regular al ser humano le cuesta trabajo adaptarse a cambios. Sí, totalmente. Generamos áreas de confort y decimos, pues es que así estamos bien. ¿Para qué? ¿Para qué le mueves? Sí. Más sin embargo, en un ejemplo, cuando tú te casas, dices, pues yo aquí en un cuartito soy feliz con mi señora. Y llega un niño, llega otro niño, llega un tercer niño y dices, pues es que aquí estoy bien, pero la esposa te va a decir, es que necesitamos cambiar. O sea, es imposible seguir pernoctando en una sola habitación. Necesitamos otro cuartito. Y teniendo el otro cuartito, tú vas a decir, es que necesito ahora el otro porque tienes 2 niños y una niña. Y por salud y seguridad de la familia tienes que impulsar ese cambio y esa adecuación al interior de tu casa. Aquí igual. El Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo es del año 1999. El reglamento de escalafón. Nuestro primer reglamento de escalafón data de 1954. Es uno de los primeros logros sindicales. Algunos maestros dicen, es que el escalafón ya no funciona. Y yo les he preguntado, ¿y entonces cómo le hacemos o cómo promovemos, por ejemplo, el estímulo por antigüedad? Lo que los maestros conocen, el pago de quinquenio. ¿En dónde promovemos o quién evalúa, quién sabe que tú tienes hoy ya 35 años de servicio y que mereces la prima adicional por permanencia en el servicio? ¿Cómo promovemos el pago del estímulo por estudios superiores? Pues es el escalafón. Sí. El escalafón sigue funcionando, con algunas irregularidades probablemente. Y por eso es la necesidad de impulsar su replanteamiento o su actualización. Este reglamento se actualizó, espero no equivocarme, el original es de don Agripín, se reformula con don Sixto Nogués, no, un poquito menos. Con don Sixto Nogués es por allá por el 68-69. Se reformula con Héctor Luna, no, con Lauro Rendón, Héctor Luna y Marco Antonio Mejía en el 92. Es el último documento que tenemos de 1992. Históricamente hemos tenido 5 reglamentos, el último data de 1992. Y de ahí para adelante, ahí se ha detenido. Y de acuerdo a la ley del trabajo, todos los trabajadores tienen derecho a tener un escalafón. Y a pesar de cualquier circunstancia que vayamos atravesando, ese es uno de los derechos de los trabajadores. Y es una necesidad que he estado haciendo sentir tanto en la Secretaría de Educación como en la Secretaría de Finanzas,
porque necesitamos un reglamento de escalafón acorde y adecuado al magisterio y a los tiempos que viven. En 93 es la última. En 93 también, de 93 traemos nuestro reglamento del periodo sabático. También uno de los grandes logros de aquel trienio, 91-94, encabezado por don Marco Antonio Mejía González, el reglamento de periodo sabático, que sin duda también ha sido un programa muy benéfico, impulsado por el Sindicato de Maestros y aprobado e impulsado también por el gobierno del Estado de México, porque los maestros van a hacer un ejercicio no de descanso, sino de mejora como personas, como servidores públicos y como profesionales de la educación, porque van a desarrollar investigación, a desarrollar estudios de posgrado, a mejorarse de manera profesional y regresan. Pero ya también es un documento de 1993, en donde tal vez la matrícula en aquellos años era alrededor de 85,000 maestros. Hoy hemos crecido, tal vez en un 15-20%, y seguimos teniendo el mismo número de beneficiarios en el programa. Si ya creció la matrícula, necesitamos hacer también crecer el número de beneficiarios, necesitamos revisar sus reglas de operación, sus programas. Yo estoy seguro que cuando tú te titulaste, la única forma, lo digo porque así fue la mía, la única forma de obtener el grado académico era desarrollando y defendiendo un trabajo de tesis. Hoy hay 3, 4, 5, tal vez hasta 6 formas de que un estudiante que concluye un grado profesional se puede titular. Y todo eso, nuestras normas y procedimientos pareciera desconocerse. Uno de los logros de este trienio, precisamente, es que el gobierno del Estado nos aprobara, nos apoyara en que el apoyo económico que se recibía por la impresión de tesis, fíjate, el gobierno del Estado presentando los argumentos necesarios, suficientes, que pudimos construir, aprobara que a partir de la firma del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2022 se pague a los que obtienen el grado académico. No de hace 10, 20 años, no, que lo van obteniendo de manera reciente. Pero ya logramos convencer a nuestra autoridad que el proceso de titulación o el proceso de obtener el grado, sí es cierto, cuando se construyeron esos reglamentos o esas normas de operación, pues fue en el siglo pasado, que eran ideas que operaban hace 10, 20, 30 años, pero que hoy la educación también se ha ido modernizando y que la propia Secretaría de Educación ha aprobado que los alumnos obtengan el grado académico por una diversidad de formas o procedimientos. Y en consecuencia, ¿por qué anclarnos a solamente a darle el apoyo económico al maestro que imprimió una tesis? Entonces, ese es uno de los logros bonitos que nos aplaudió el magisterio en el marco del pasado informe, en una serie de giras que hicimos también entrevistándonos con diversos actores del servicio docente, y les dábamos a conocer este beneficio que fue muy aplaudido, muy bien recibido por los maestros. Logros vamos construyendo poco a poco. Todas las dirigencias, si revisamos su historia y sus logros, todas tienen
sus pequeños logros y también sus pequeños descalabros, ¿eh? No estamos exentos nosotros mismos a ser víctimas de algún equívoco, Es el género porque humano. pues somos parte de la humanidad.